Batman no es un superhéroe, es un detective. De hecho, su primera aparición en los cómics fue en Detective Comics número 27. Batman surgió como una combinación del Zorro y Sherlock Holmes, usando la teatralidad del Zorro y la mente de Sherlock Holmes. Batman usaría la lógica y la ciencia para resolver crímenes, en específico la ciencia forense. Las ciencias forenses son aquellas que tienen su aplicación en el sistema legal. Los profesionales de este ámbito son los científicos forenses, quienes analizan las pruebas de procesos judiciales desde el punto de vista científico. Las pruebas obtenidas de una escena del crimen pueden requerir análisis genético, químico o toxicológico para conocer las posibles implicaciones legales de un hecho. Esta información puede ser crucial tanto para la defensa como para los argumentos de la fiscalía. Batman en las películas es más un superhéroe que un detective. Es verdad que sí hay escenas donde hace cosas de detective, pero no son muchas. Una de estas es una donde Batman quiere conseguir las huellas dactilares de una bala disparada, o sea, una bala destruida, y reconstruir la bala para conseguir la huella. Es una buena escena, pero lo veo poco probable que suceda, porque si no me equivoco, el calor de la bala debería borrar la huella por completo. Pero bueno, es una escena para demostrar las habilidades de detective de Batman, y bueno, no queda tan mal en la película. En la vida real, Batman no tendría el acceso para entrar a una escena del crimen así como así y agarrar todo lo que quiera y llevárselo, pero supongamos que Batman tiene permitido participar en investigaciones y tomar parte de una escena del crimen. Entonces, ¿qué ramas o procedimientos aplicaría Batman a una investigación? Batman, para resolver crímenes, aplicaría procedimientos como encontrar y analizar huellas, usar reacciones químicas para revelar ciertas sustancias, analizaría muestras de suelo y muchas más cosas que ahora voy a explicar para que incluso puedas aplicar algunos procedimientos por tu cuenta en pequeños experimentos. Así que este video podría considerarse como una especie de curso para aprender los fundamentos básicos de la ciencia forense. Obviamente no voy a cubrir absolutamente todo lo que está en la ciencia forense, pero por lo menos para tener una visión general de las cosas que hay y además que puedas, como dije, aplicarla en varias cosas simples, pero por lo menos es un inicio. Bueno, como un ejemplo voy a usar un caso que lo saqué de este PDF llamado Forensic Science Project, que es un ejemplo de una escuela para mostrar procedimientos forenses para investigar un asesinato. No tengo idea si es de verdad o no, o sea, no sé si es un caso real, pero los procedimientos son completamente reales, así que en este caso se investiga a una mujer que fue disparada en la cabeza y su marido que sobrevivió pero fue disparado en el brazo, dentro de su auto. Para investigar las causas del crimen, diferentes procesos debieron ser ejecutados. Primero se realizó un análisis de suelo, que es el uso de las ciencias del suelo y otras disciplinas para ayudar en la investigación criminal. Los suelos son como huellas dactilares, porque cada tipo de suelo que existe tiene propiedades únicas que actúan como marcadores de identificación. Esto significa que se puede identificar el origen de la muestra de suelo. Por ejemplo, la arcilla incrustada en la zapatilla de un criminal puede remontarse a un tipo específico de arcilla encontrada a lo largo de un lago donde se descubrió una víctima de asesinato. La mayoría de los casos de suelo involucran huellas o marcas de neumáticos que se han dejado en el suelo. Cada tipo de suelo tiene una característica única que proporcionan pistas importantes sobre su historia, formación y lugar de origen, como el color, la textura y la estructura. Por ejemplo, su color indica su historia, así como los compuestos presentes en el suelo. El color blanco o gris puede contener cal, mientras que si es negro indica que el suelo contiene productos orgánicos, materiales y o humedad. Rojo, marrón o amarillo generalmente indica la presencia de compuestos de hierro. El color del suelo se puede medir usando una tabla que tiene diferentes tipos de colores para comparar con la muestra. La textura del suelo se puede determinar por la proporción de arena, cieno y arcilla encontradas en un suelo dado. La estructura es otra propiedad importante del suelo. A ver, la evidencia de suelo por sí rara vez es suficiente para asegurar una condena porque generalmente establece solo que una persona u objeto sospechoso estuvo presente en la escena del crimen en algún momento, pero no cuando tuvo lugar esa visita. Aún así, en combinación con otras pruebas y particularmente si el sospechoso niega haber visitado la escena, la evidencia de suelo puede proporcionar un componente esencial en el caso de la fiscalía. Lo que hicieron los forenses en este caso es recolectar las muestras y analizar todas las propiedades que mencioné y luego meter las muestras en tubos de ensayo con 30 mililitros de agua para identificar diferentes densidades y opacidades. Al final encontraron que dos muestras eran iguales, o sea, dos muestras de suelo. Como dije, las muestras de suelo pueden servir para identificar si una persona estuvo en ese lugar, así que son bastante útiles. Luego se hizo una identificación de huellas dactilares, que es usada para observar y relacionar huellas dactilares sospechosas. Para hacer un análisis de huellas dactilares, primero deben ser levantadas del objeto o persona. Esto se hace con diferentes procesos dependiendo de la superficie: porosa, no porosa, adhesiva, metálica, etc. El método más viejo para conseguir huellas en superficies rígidas, como una taza o un plástico, es usando polvo, como talco y un pincel. Pondría
pondrías un poco de polvo sobre la superficie y luego sacarías ese polvo con un pincel revelando la huella. Luego usarías un pedazo de cinta para levantar la huella y que se caiga en la cinta. Lo que pasó acá es que los aceites de tu piel se pegaron al polvo. Esta técnica es buena, pero es temporal, ya que el polvo se puede despegar fácilmente al fregarlo con algo. Por eso existe otra técnica de revelación de huellas más permanente llamada vapores de cianoacrilato, que lo que hace es grabar por un buen rato la huella en la superficie. El cianoacrilato es un líquido incoloro con propiedades adhesivas y es el líquido que contiene bastantes pegamentos como la gotita, superglue, cola loca, etc. Lo que se hace es calentar el cianoacrilato para que desprenda unos gases, que por cierto son tóxicos así que no lo respiren, para que se peguen a los residuos de la huella con el sudor, la grasa, etc. y formen una marca en la huella de color blanco. Se realiza usando una cámara de humos, que puede ser uno de estos tuppers, una fuente de calor como un calientatazas o sumergiendo el tupper en un contenedor de agua caliente por unos 15 o 20 minutos. Basta con poner el cianoacrilato contenido en aluminio y el objeto que querés buscar las huellas, y luego cerrar el tupper. Esta técnica sirve para revelar huellas que no son visibles a simple vista y para mantener la huella por un largo tiempo en el objeto. Hay que tener cuidado con no pasarse el tiempo de calentado, ya que si te pasás la huella se deformaría. Hay otra técnica llamada vapores de yodo que sirve para revelar las huellas en superficies porosas como papel, madera, cuero, etc. La técnica consiste en colocar un par de cristales de yodo en un tupper y poner el objeto a revelar. Luego cerrar el tupper y esperar unos 2-3 minutos hasta que se revelen las huellas. El principio es muy parecido al del cianoacrilato. Los vapores de yodo se adhieren a la grasa y sudor de la huella. Hay otras técnicas para levantar huellas dactilares, pero para no hacerla tan larga las pueden investigar ustedes. Para analizar y comparar las huellas con otras, el proceso de clasificación de huellas dactilares suelen comenzar identificando 3 patrones básicos: el bucle, el arco y el verticilo, creo que se dice así. Un patrón de arco, que se encuentra en aproximadamente el 5% de todas las huellas dactilares, tiene crestas que comienzan a un lado de la huella digital y corren completamente hacia el otro lado de la huella sin girar hacia atrás. En contraste, los patrones de bucle, que se encuentran en aproximadamente el 60% a 70% de las huellas dactilares, contienen líneas de cresta que entran en un lado de la huella, corren hacia el centro de la impresión y luego se curvan hacia atrás para salir por el mismo lado en el que entraban en el patrón. Los verticilos, que se encuentran en aproximadamente el 25 a 35% de las huellas dactilares, contienen crestas que se completan a un circuito de 360 grados en el patrón, aunque no siempre formando un patrón circular. Luego de haber clasificado la huella en uno de estos, tenés que buscar por estas características individuales. El centro de la huella, delta, en patrones de bucle y verticilo, que es el área donde las líneas se juntan de las 3 direcciones. El final de las líneas, que es identificar dónde líneas individuales terminan. La bifurcación, o sea, cuando una línea se divide en dos. Una isla, pequeñas líneas cortadas y separadas de las demás. Entrelazamientos, donde las líneas se entrelazan entre sí. Y ahora básicamente tendrías que comparar las huellas para ver si poseen las mismas características. Si este proceso puede hacerse más fácil con métodos computarizados, pero es importante saber cómo funcionan manualmente, por así decirlo. El análisis de huellas dactilares es bastante preciso, pero depende del que esté analizando las huellas, puede fallar. Y no solo en gente sin conocimientos, también en profesionales. Un estudio de la precisión de estos análisis hechos por profesionales encontró que los profesionales se equivocan el 0,1% de las veces. Y sí, puede parecer como que no es mucho, hasta que te toca hacer ese 0,1%, como el caso de Brandon Mayfield, el cual fue falsamente acusado por el bombardeo de un tren de Madrid en 2004, porque el FBI se equivocó al hacer un análisis de las huellas. Los forenses del artículo que mencioné encontraron huellas que sí coincidían con un sospechoso, aunque no confirmaban nada. Posteriormente, en este artículo se hizo un test de sangre. El test de sangre se realiza para identificar si una sustancia es sangre o no. Se hace usando una sustancia llamada luminol, que reacciona con la sangre. Al verlo en la oscuridad se vería una luz en la sustancia. Esto sucede porque el luminol, al ser combinado con agua oxigenada y el hierro de la sangre, se produce una reacción química emitiendo luz al estabilizarse. Los forenses utilizaron el método y descubrieron que una sustancia misteriosa que encontraron era sangre. Luego se hizo un test de droga, o sea, para ver qué tipo de sustancia es. Esto puede hacerse de varias maneras y una de ellas es usando el test de colores. Luego lo voy a explicar más en detalle, pero para que más o menos lo sepan, consiste en usar unos químicos llamados reagentes que se combinan con la sustancia, lo cual puede producir un cambio de color ante unas condiciones específicas como un pH específico. Las respuestas de color pueden depender del compuesto que estés probando, y si coinciden con el color correspondiente a una sustancia, es que esa sustancia es la que estás buscando. La mayoría de las veces se usan los reagentes Marquis y Madelin para ver los cambios de color en algunas drogas. Desconozco si YouTube te puede decir algo si explico exactamente cómo hacer el proceso forense de cómo detectar si una sustancia es o no es una droga, pero bueno, si quieren saberlo acá les dejo un par de recursos que les pueden servir. Luego de esto se hace un test de cromatografía de gas y espectrometría de masa, que después voy a explicar
qué es. Los resultados del artículo indican que la sustancia que se encontró era aspirina, ya que los colores coinciden con los colores de cómo tendría que reaccionar la aspirina ante el reagente. Luego se hizo un análisis de fibras y de pelo. Un análisis de fibras sirve para establecer un enlace entre crimen y sospechoso. Por ejemplo, un ladrón puede tener un buzo hecho de un material que es el mismo que un tipo de fibra encontrada en la escena del crimen. No significa que estuvo ahí, pero las probabilidades son altas. Cuando caminamos en una alfombra, al sentarnos en un sillón o rasgar un suéter, las fibras de esos materiales van a caer o se van a agarrar. El forense busca por estas pequeñas fibras que dicen dónde estuvo el sospechoso y con quién estuvo en contacto. Las fibras se pueden recolectar usando pinzas, cinta y una aspiradora, en algunos casos. La microscopía de luz polarizadora usa un microscopio que tiene un filtro específico que le permite al científico ver la fibra usando diferentes longitudes de onda. No se haga mucho la cabeza tratando de entender esto, pero para que más o menos lo vayan sabiendo. Cómo aparece la fibra le puede decir al científico el tipo de fibra. Fibras naturales como la lana o el algodón requieren solo un microscopio ordinario para ver las formas características y marcas para compararlas. Luego de la examinación visual se pasa a recoger la muestra con cinta y luego pinzas. Los pelos también son fibras, ya sean de humanos o de animales. Los pelos tienen patrones y formas que pueden ser usadas para compararse entre diferentes muestras usando un microscopio. Estoy seguro que Batman usaría bastantes de estas técnicas para identificar criminales o identificar diferentes fibras en una escena del crimen. Obviamente eso no es todo del análisis de fibras, pero no quiero profundizar tanto ya que no es tan complejo y también lo pueden investigar por su cuenta si quieren. Un análisis balístico también pudo haber sido realizado, aunque no lo fue, para analizar el tipo de arma que se usó. Los barriles de las armas tienen unos patrones de líneas que al disparar la bala quedan marcadas en la misma. Dependiendo del modelo del arma y el manufacturador de la misma, el patrón de líneas puede ser distinto. Examinar la bala disparada puede dar información sobre qué arma se usó, el número de líneas, la dirección de giro, etc. Los resultados de estos análisis de este PDF que les mostré, de esta escuela, son inconclusos. No hay una respuesta de lo que sucedió. Y esto suele pasar bastante. Puede ser debido a que las herramientas no son muy buenas o que las evidencias son muy difíciles de analizar. Y como se dan cuenta, las investigaciones forenses son bastante más complicadas de lo que muestran en las películas. Ahora, Batman usaría estas técnicas para resolver este caso, aunque usando tecnología que no existe o que aún está a un par de años de existir, como la habilidad de reconstruir una escena del crimen con tan solo escanear diferentes partes de esta, como muestras de ADN, sustancias o huellas dactilares. Aunque los métodos son los mismos, al hacer un análisis, Batman puede visualizar qué es lo que ocurrió a base de ese análisis, o sea, puede reconstruir la escena del crimen. Batman también usa fotogrametría para escanear una escena del crimen o partes de una escena del crimen y analizarlas desde su cueva. La fotogrametría existe y se ha usado para resolver crímenes, aunque no es tan precisa aún. Pueden haber bastantes detalles de la escena que no se vean debido a la poca precisión de la fotogrametría, aunque la fotogrametría se usa para hacer modelos 3D en videojuegos bastante realistas y ahora actualmente se está usando para realidad virtual, así que en algún momento podrían fusionarse estas dos cosas y hacer una especie de tecnología de Batman real, no sé si podría llamarse así. Ahora voy a mostrar otros procedimientos que utilizaría Batman para resolver diferentes casos. Química analítica. A veces es particularmente importante saber en detalle la composición de una muestra desconocida. Por ejemplo, en el caso de que Batman se encuentre con una especie de recipiente o posible veneno o droga que se haya encontrado en alguno de sus criminales, identificando los componentes, átomos y moléculas de un material desconocido y cuánto de cada componente está presente. Por ejemplo, cuando una sustancia desconocida se encuentra, estaría bueno saber si es una sustancia controlada, un veneno o un químico normal de casa. También la identidad de la sustancia puede servir en una emergencia para saber qué tratamiento médico requiere la víctima. La química analítica responde las preguntas de qué composición molecular o elemental posee una muestra y cuánto de ese componente hay. Entonces, el campo de la química analítica se centra en la separación, purificación, identificación y cuantificación de los componentes de una sustancia desconocida. Batman usaría la química analítica para identificar de qué está hecha la toxina del espantapájaros, por ejemplo, y así poder encontrar una cura o algo parecido. La química analítica se divide en química analítica clásica, usando métodos químicos, y la física, usando instrumentos. Antes de saber qué métodos clásicos existen, tenemos que saber si queremos identificar la identidad de la sustancia o la cantidad de ese químico o las dos. Cuando queremos la identidad de la sustancia se llama análisis cualitativo. Cuando queremos la cantidad es análisis cuantitativo. Entonces, los métodos clásicos son los métodos basados sobre reacciones químicas conocidas y los compuestos estudiados o analizados. Se llaman clásicos porque fueron desarrollados en el siglo XIX. Estas técnicas químicas involucran dos tipos de análisis, gravimétrico y volumétrico. Los métodos clásicos son muy precisos, fácilmente adaptables y baratos. Dentro de los métodos clásicos se encuentran una variedad de pruebas que pueden realizarse en el momento sin necesidad de ir a un laboratorio para saber la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, Batman podría encontrar una sustancia no identificada y que puede ser una droga o algo parecido. En vez de volver y analizarla en un laboratorio, un test simple
simple puede ser realizado mezclando reagentes preempacados con una pequeña porción de la sustancia y observando un cambio de color. Uno de los tests más comunes es el test Marquis, que tiene un reagente preempaquetado, conteniendo formaldehído, ácido sulfúrico y a menudo metanol. Esto se lo hace reaccionar con un poco de la sustancia desconocida y se observa un cambio de color. Si inicialmente la solución incolora de Marquis cambia a púrpura oscuro, puede ser MDMA o éxtasis, mientras que si se vuelve negro oliva podría ser LSD. Batman tranquilamente podría guardar estos tests en su cinturón y sacarlos en la escena del crimen para hacer una prueba rápida, aunque estos tests requieren confirmación posterior del laboratorio, así que tendría que volver a la baticueva para comprobarlo. El Marquis test solo marca presencia de un elemento o molécula. Depende de una reacción química que ocurre solo si el elemento o molécula está presente en la sustancia para formar un nuevo producto. Este puede tener otro color, formar un precipitado sólido, burbujas de la reacción o dar otra indicación observable de su presencia. Si el elemento o químico no se encuentra en la muestra, ningún cambio debería ser observado. Además de pruebas rápidas para observar reacciones, hay más tipos de métodos clásicos como análisis de combustión, que es un método que se utiliza para determinar la composición atómica de una sustancia. Con este método, un químico puede tomar una masa medida con precisión de una sustancia desconocida y quemarla en condiciones controladas para analizar los productos de combustión y así determinar la fórmula empírica de la muestra. Si bien los métodos de análisis de combustión pueden permitir a un científico determinar la fórmula empírica de una sustancia desconocida, no proporcionan información ni sobre la fórmula molecular ni sobre la fórmula estructural de la sustancia. Estas dos fórmulas proporcionan información adicional que no se puede determinar mediante análisis de combustión. La fórmula molecular es muy parecida a la fórmula empírica, con la excepción de que además de mostrar el tipo y la proporción relativa de cada tipo de átomo, también muestra el número absoluto de átomos en cada molécula de la sustancia. La fórmula estructural proporciona aún más información, mostrar exactamente cómo los átomos de la molécula están vinculados entre sí. El análisis de combustión se utiliza principalmente para determinar las fórmulas empíricas de compuestos orgánicos desconocidos basados en carbono. A medida que se quema la muestra del compuesto original en presencia de oxígeno, los átomos de carbono de la muestra se convierten en dióxido de carbono y los átomos de hidrógeno se convierten en agua. Análisis volumétrico. Un análisis volumétrico implica determinar la cantidad de un analito, lo desconocido que nos interesa determinar, en una solución reaccionando completamente con una cantidad conocida de una solución reactiva. No voy a explicar tan en detalle el análisis volumétrico o los indicadores de sustancia porque no quiero hacer este video tan largo, pero si tienen ganas de saber más de estos métodos, háganmelo saber para que yo mismo los intente y haga un video. Análisis físico. El método más conocido de análisis físico, o sea usando instrumentos, es la espectrometría. La espectrometría se origina cuando Isaac Newton le da nombre espectro al conjunto de colores de un arco iris. La luz blanca, al pasar por un prisma, se fragmenta en diferentes colores. La forma en que vemos estos colores resulta de cómo la radiación electromagnética, ondas de luz, interactúa con la materia gaseosa, gotas de agua en la atmósfera. El estudio de estos espectros revela información esencial sobre la materia por la que pasa la luz. El físico Joseph von Fraunhofer, no sé cómo se dice, tomó la experimentación de espectroscopía un paso adelante. Él reemplazó el prisma de vidrio por una rejilla de difracción, una especie de pantalla a través de la cual la luz se difracta y se divide en múltiples haces que viajan en diferentes direcciones. Él se dio cuenta que esto permitía medir el espectro electromagnético. Esto es porque su rejilla de difracción hacía que la luz se proyecte a una pizarra. Él se dio cuenta que la dispersión de los colores en la pizarra revelaba información de la fuente de luz y la materia que estaba atravesando. A través de la investigación espectroscópica, los científicos aprendieron que todos los materiales tienen una huella digital espectral única. El mismo patrón espectral siempre se revelará cuando se aplique la misma fuente de radiación electromagnética al mismo material. Esto también significa que es posible descubrir la composición molecular de la materia simplemente pasando luz a través de ella o dispersándola o muchas otras formas de interactuar con la materia. Los químicos forenses utilizan métodos de espectroscopía para revelar la estructura química de muestras de sangre o otros fluidos corporales. Radiación electromagnética, o sea luz, usualmente proviene de láseres altamente calibrados aplicados a la muestra de fluido. Los patrones resultantes de las bandas de colores pueden ser comparados a una librería de espectros moleculares para revelar qué moléculas contiene la muestra. La muestra no es afectada por el análisis y puede volver a analizarse con otros métodos. Si estos patrones les recuerda algo es porque probablemente jugaron Spider-Man PS4. Aplicar espectrometría a los fluidos corporales puede revelar información acerca de las drogas que ingirió o intoxicantes presentes en el cuerpo. La espectrometría también se usa en el análisis de drogas incautadas. Puede identificar de forma precisa los ingredientes químicos y compararlos con otras drogas. Esto sirve para enlazar crímenes separados. El método es rápido, conveniente y en la mayoría de los casos se va a encontrar en un laboratorio forense. Otro área de las ciencias forenses que Batman usaría
para investigaciones es la biometría. Estas son las aplicaciones de métodos estadísticos a los datos biológicos. Es basado en encontrar algún riesgo individualizado que una persona tenga que puede distinguirlos de todas las otras. Estos rasgos pueden ser biológicos, como la huella digital o el patrón de la iris, o de naturaleza conductual, como la forma en que actúas o incluso escribís. Los métodos biométricos generalmente intentan establecer la identidad de alguien. El primer paso en un análisis biométrico generalmente comienza con la medición de un producto biológico dado o rasgo de comportamiento y luego conectar esta información con una persona en particular. Por ejemplo, la huella digital se escanea primero y luego se vincula directamente con el nombre de una persona y los antecedentes penales individuales. En un sistema biométrico típico, un sensor se utiliza para medir los datos necesarios. El sensor puede tomar muchas formas, incluyendo cámaras, escáneres, tabletas, teclados, micrófonos e incluso detectores químicos. Tipos de rasgos biométricos. Hay muchos rasgos biológicos y de comportamiento que podrían ser útiles en análisis biométrico. Algunos, como huellas dactilares, huellas palmares y el ADN, ya lo han considerado en detalle. Otros para diferentes niveles de confiabilidad, facilidad de uso y singularidad. Algunos han estado en uso durante años, mientras que otros aún se están desarrollando. Algunos de estos son el tamaño de tus manos sobre una superficie plana, cómo escribís, la geometría de tus venas, la forma y tamaño de tu iris, análisis de la voz y reconocimiento facial. Obviamente existen muchas más técnicas, campos y procedimientos, pero estos creo que son los que más usaría Batman en sus investigaciones. La verdad no creo que Batman haga tanto trabajo de detective en la vida real, ya que no tendría acceso a las escenas del crimen, pero no si pudiera, creo que esos son los métodos que más usaría. Para mí la química forense es bastante genial, la ciencia forense en general también. Ya había intentado estudiar química de un libro, pero me está aburriendo bastante porque nunca había una aplicación a lo que aprendía, que obviamente la hay, pero no te la explican. En la química forense sí hay una explicación más clara. En mi caso recién estoy descubriendo estos temas. El libro del que saqué bastante información es este. Se los recomiendo si quieren aprender química o química forense. Trae explicaciones bastante buenas desde cero hasta un nivel bastante bueno. Y al final del libro hay experimentos para poner en práctica lo aprendido, aunque son experimentos bastante difíciles de hacer, por lo menos los últimos. También encontré una página que tiene bastantes recursos de procedimientos forenses. Les dejo las dos cosas en la descripción. A ver, obviamente no soy químico forense, solo soy un estudiante de secundaria que sabe una o dos cosas de esto, pero a mi opinión son buenos recursos para aprender estos temas. Recuerden que este video no es para hacerlos expertos en el tema, es simplemente para que la gente conozca un poco de los campos de la ciencia e ingeniería y que decidan que quieren estudiar viendo este tipo de videos. Bueno, si les gustó el video, háganmelo saber dándole un like o suscribiéndose. Así que bueno, eso fue todo. Nos vemos.